La segunda semana de desarrollo va a ir desde el día 7 hasta el día 14 y el HIP en este caso y el Langman creo que también ya lo toman como el final de la segunda semana, principio, o sea, primeros días de la segunda, como los días en los que se produce la implantación. Y para que la implantación embrionaria se produzca, eh, es necesario tres requisitos. El primero, que el blastocisto en este caso pierda su zona pelúcida o su membrana pelúcida, porque se tiene que implantar directamente él, no una capa que lo rodea. El segundo requisito es que lo haga por su polo embrionario, que eso vamos a ver bueno, para que se implante por su polo embrionario, él hace un movimiento durante la fase de aposición. Entonces, segundo requisito, que se implante por el polo embrionario. Tercer requisito es que el endometrio esté en fase secretora, porque si está en proliferativa no va a crecer y, o en alguna otra fase, digamos, puede suceder en algún tipo de alteración que ni siquiera esté en fase proliferativa, entonces no se puede implantar y ese embrión va a caer, o ese blastocisto, digamos. Bien, entonces esos son los tres requisitos. Ahora, los tres acontecimientos o las tres fases de la implantación embrionaria son la aposición, en donde es lo que recién dije, el blastocisto empieza a dar vueltas, literalmente, hasta encontrar que su polo embrionario se encuentre con el endometrio. Es como que empieza a buscar su posición o su lugar donde implantarse. Acá es donde empiezan a jugar un papel importante los pinópodos o los pinopodios, que son proyecciones de las células, son como deditos de las células endometriales que le ayudan al blastocisto a orientarse o a encontrar su lugar y adherirse, que es el segundo paso. Es como si fuera el bebé que todavía es chiquitito y que le pide upa a la mamá con sus manos y bueno, la mamá con sus manos le levanta. Así, de la misma manera. La segunda fase es la adhesión, en donde, ya sacada la zona pelúcida, el blastocisto se adhiere al epitelio endometrial. Y por último tenemos la penetración, en la cual, o la cual se va a dar, mejor dicho, a partir de el sincicio trofoblasto. Esto a nosotros nos indica que ya tenemos una diferenciación trofoblástica en sincicio trofoblasto y citotrofoblasto antes incluso de que se produzca la implantación. Porque necesitamos que estas células sinciciales tengan ya su capacidad de fagocitosis para poder ir penetrando en el endometrio. Bien, siguiendo en sí con la semana, esto, o sea, la segunda semana se va desarrollando el disco bilaminar, bla, 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 todo a medida que nuestro blastocisto se va metiendo en el endometrio. Eh, Acá por ahí lo vamos a hablar en divisiones diarias, pero la idea es que ustedes lo entiendan como un proceso y no tan tangente o tan tajante, no es tangente lo que quiero decir, tajante como por días. Pero bueno, al octavo día, el trofoblasto, que eran estas células que se dividían más rápido, ahora se diferencian en citotrofoblasto, la capa más interna, y sinciciotrofoblasto, la capa más externa, que tiene nuestra función de fagocitosis. Ahí está, fagocítica. Em, y por otro lado, nuestro embrioblasto ahora se van a dividir en dos tipos de células. Acuérdense que nosotros teníamos el hipoblasto por abajo, que eran las células amarillas, y por arriba un montón de células, que era el macizo celular interno propiamente dicho. Ahora, esas células que están acá arriba van a adquirir un nombre, básicamente las que están en contacto con el hipoblasto. Voy a dibujar para que sea más fácil. Entonces, nosotros teníamos el hipoblasto acá abajo y un montón de células acá arriba, que era el macizo celular interno propiamente dicho. Ahora, las células que están
en contacto con ese hipoblasto, ¿dónde está la goma? Acá. Es decir, que están en contacto, se van a transformar en el epiblasto, es decir, la parte de arriba del blasto. Y las otras células que sobraban, que estaban por arriba, digamos, se van a transformar en el amnios, es decir, la pared de la cavidad amniótica. Acá ya se empieza a formar la cavidad amniótica. Entonces acá nosotros ya tenemos nuestra etapa de disco bilaminar, porque tenemos el hipoblasto por debajo y el epiblasto por arriba. Por arriba del epiblasto tenemos a la cavidad amniótica, o al amnios, que después se va a, eh, como les digo, armar su cavidad amniótica. Bien, borraré esto. Esto es lo que les digo. Tenemos al hipoblasto por debajo, las células que están en contacto con el hipoblasto son el epiblasto y las otras que restan, el amnios, para formar la cavidad amniótica. Este amnios empieza a liberar un poco de líquido que empieza a separar más estas células amnióticas del epiblasto. Y ahí es donde surge la cavidad amniótica por sí misma. Ahora, el hipoblasto, que es lo amarillo, va a generar una primera y pequeña ola de células que van a generar una cavidad llamada saco vitelino primitivo, con una pared provisoria que se llama membrana de Heuser, que reemplaza básicamente al blastocele. Acuérdense que nosotros teníamos el hipoblasto y esto era el blastocele, la cavidad llena de líquido. Entonces, este hipoblasto va a generar una capa expansiva de células que va a suplantar esta cavidad, este blastocele, y va a transformar en saco vitelino primitivo. Y la pared, o las células que componen esa pared, se llama membrana de Heuser. Luego, el hipoblasto va a generar una segunda oleada de células que van a reemplazar a esa membrana de Heuser y ahí sí ya componen el saco vitelino definitivo y la pared del saco vitelino definitivo. Acá podemos ver ya la diferenciación en citotrofoblasto, que es lo verde clarito, y sinciciotrofoblasto, que invade al endometrio, en verde más oscuro. Acá vemos una imagen real donde tenemos el disco bilaminar, el hipoblasto, el epiblasto, todo lo que es el saco vitelino primitivo y una pequeña porción de cavidad amniótica. El sincicio trofoblasto lo que va a hacer es ir avanzando y a medida que va avanzando, como dijimos, tiene función fagocítica. Entonces lo que va a hacer es ir degradando a las arterias o a las arteriolas de esa mucosa, de ese endometrio funcional. Y si yo degrado la pared de una arteria, se rompe ese vaso y forma una laguna. Estas pequeñas lagunas lo que van a hacer es ir juntándose y formando la red lacunar, que luego se va a transformar en eh, red lacunar. No es cavidad placentaria, pero donde está la sangre en la placenta. Estos cambios que se van produciendo, es decir, esta red lacunar y otros cambios que se van produciendo a nivel endometrial, hacen que este endometrio deje de llamarse endometrio y pase a llamarse deciduo. Y ahí es donde nosotros después vamos a tener una decidua que es basal, una decidua que es capsular y una decidua que es parietal. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Y el citotrofoblasto, acuérdense que el citotrofoblasto es la capa interna. Este citotrofoblasto empieza a emitir brotes o cordones macizos que van penetrando en el sincicio-trofoblasto y van formando las vellosidades primarias. Entonces, vellosidad primaria es citotrofoblasto, sincicio-trofoblasto. Pregunta de examen de acá a la China. Bien.
En lo que es la pared del saco vitelino primitivo, antes de que se genere el recambio a saco vitelino definitivo, eh, no es en la pared, es entre esta pared, antes de que se genere el recambio, y el citotrofoblasto, va a aparecer un tejido que se llama mesodermo extraembrionario, que acá es lo que vemos en verde. Este mesodermo extraembrionario va a rodear a todo el embrión, es decir, al disco bilaminar, a la cavidad amniótica y al saco vitelino. Entonces es una esfera. Por un lado, o por su parte de afuera, su parte externa, está en contacto con el citotrofoblasto y por su parte interna con el saco vitelino, el disco bilaminar y la cavidad amniótica. Se va a establecer la red lacunar y la circulación uteroplacentaria primitiva. La definitiva se produce después cuando tenemos placenta. Y acá aparece, o empieza a suceder algo importantísimo que es el sincicio trofoblasto empieza a liberar la hormona HCG o gonadotropina coriónica humana. Esta hormona es importante porque es la que va a mantener al cuerpo lúteo funcionando para que siga produciendo progesterona para que nuestro endometrio no caiga. Acuérdense, la hipófisis va a seguir produciendo hormona luteinizante, que era la que iba al cuerpo amarillo y hacía que este cuerpo amarillo sintetice progesterona. Solo que la hipófisis va a producir hormona luteinizante en esa cantidad por 2 semanas. ¿Por qué? Porque después de esas 2 semanas tiene que cesar esa producción para que empiece la siguiente fase, que vendría a ser la fase folicular en la que se libera en mayor cantidad FSH, es decir, folículo estimulante. Entonces la hipófisis cesa a las 2 semanas o deja de producir, o disminuye, mejor dicho, la cantidad de hormona luteinizante. Si eso sucediera y nosotros no tuviéramos HCG, ese endometrio cae, porque básicamente todos los meses se menstrua, porque caen los niveles de LDH, cae la progesterona, ese endometrio no sigue manteniéndose en fase secretora y cae. Menstruación. Entonces, imagínense que si eso sucediera en cuanto se está penetrando al endometrio en la segunda semana, va a haber una menstruación y se va junto nuestro blastocisto. Es decir, aún habiéndose implantado, puede producirse un aborto. Y la madre nunca se va a enterar que estuvo embarazada. ¿Por qué? Le vino la menstruación. En este caso, el sincicio trofoblasto genera hormona gonadotrofina humana, sí, se entiende, HCG, eh, que viene a suplantar la función de la LH hipofisaria para que este cuerpo lúteo no deje de producir progesterona y por ende el endometrio nunca caiga, no se produzca la menstruación. Gonadotrofina coriónica humana. Ahí está. Si no la repetía me iba a sentir muy mal. Bien, sigamos. Al día 12 y día 14, el endometrio va a seguir siendo invadido por el sincicio trofoblasto y se expande aún más la red lacunar. La cavidad amniótica vemos que aumenta de tamaño. Eh, Se produce la segunda oleada de células hipoblásticas que van a reemplazar a la membrana de Heuser y van a producir el saco vitelino definitivo y la pared del saco vitelino definitivo. El mesodermo extraembrionario empieza a generar pequeñas lagunas que después se van a unir y van a formar el celoma extraembrionario, básicamente cavidad, la cavidad del mesodermo extraembrionario. Entonces ahora el mesodermo extraembrionario dejó de ser una pelota maciza para ser una pequeña hoja, que es el verde clarito acá que está al lado de lo lila. En el medio hay toda una cavidad llena de líquido, obvio. Bien. Y hay otra porción que rodea al embrión, que no es embrión. La que rodea la cavidad amniótica se conoce como hoja somática y la que rodea al saco vitelino como hoja esplácnica del mesodermo extraembrionario.
en esta hoja esplácnica es del mesodermo extraembrionario, es donde después se empiezan a formar los vasos sanguíneos. Y aparece una estructura que contacta la porción grande del mesodermo extraembrionario con la porción más pequeña, que es el pedículo de fijación, lo que después en un futuro se va a transformar en una parte del cordón umbilical. Con respecto a la nutrición del blastocisto, ya empieza a ser mucohistotrófica, porque se alimenta del mucus secretado por, en este caso, el epitelio del útero, porque ya estamos en útero, y del tejido que va fagocitando. Por eso se dice que es mucohistotrófica. Y respecto a las patologías, en este caso, si se implanta muy abajo, acuérdense que la implantación suele producir, idílicamente se tiene que producir en el fundus, es decir, en la parte superior del útero. Si se produce en una porción alta, en cualquiera de las paredes, es decir, anterior, posterior o laterales, perfecto, nos resirve. El problema es cuando se implanta abajo por el riesgo de producir placenta previa. Placenta previa básicamente es la placenta que tapa el canal vaginal. No puede salir la placenta antes que el feto, cuando se produzca el parto. Embarazos ectópicos, bueno, y la placenta previa justamente se da porque la implantación es muy baja. Embarazos ectópicos es cuando el blastocisto nunca se implantó en el endometrio, sino que se implantó en algún otro lugar, como es el ejemplo, los embarazos tubarios. Y bien, eso es segunda semana. Ahora vamos con tercera semana. Bien, tercera semana, voy a tomar agua porque si no me voy a quedar sin garganta. Tercera semana es donde las cosas se ponen más divertidas y se empiezan a complicar. Tercera semana va desde el día 15 hasta el día 21 inclusive. Empieza a estar dentro del periodo somítico. Periodo somítico porque aparecen las sómitas. El día 20 y el día 20, el periodo somítico va desde el día 20 al día 30. Entonces el día 20 y 21 de la tercera semana están dentro del periodo somítico. En esta semana ya estamos, acuérdense, en el endometrio después de habernos implantado. Localicémonos. Y otra cosa que es importante, esta es la primera semana donde la madre puede empezar a sospechar de que está embarazada porque es la primera semana de ausencia de menstruación. Las dos anteriores son las dos últimas de su ciclo, por así decirlo. Entonces, no se podía enterar de que estaba embarazada. Acá recién es donde empieza a faltar la menstruación y dice, pará, algo está raro. Los procesos importantes de esta semana son la gastrulación, que básicamente es formar la gástrula, que es la gástrula, el disco trilaminar. La segmentación del mesodermo intraembrionario, no del extraembrionario, la formación del sistema circulatorio y la finalización de la implantación. Respecto a la gastrulación, para que se produzca la gastrulación, nosotros necesitamos saber que se produce a través de nuestro disco bilaminar. Eh, Básicamente a partir del epiblasto, es decir, de la capa de arriba. Nosotros, y ahí es donde yo tengo que dibujar, tenemos que ubicarnos en el epiblasto. Esto es el epiblasto. No me gustó. Epiblasto, línea primitiva y fosita primitiva. La aparición de la línea primitiva, que básicamente es como una ranura, y la fosita primitiva es un pequeño agujerito en el epiblasto, me genera importante división entre cefálico y caudal, porque la línea primitiva está en la porción caudal del epiblasto. Y divisiones laterolaterales, es decir, izquierda y derecha. Esto se conoce... No, ¿qué hice? Esto se conoce como determinación de ejes.
eje cefálico-caudal y eje lateral. Bien, entonces, ustedes tienen que entender que por la línea primitiva, que es como una ranura, un espacio, como si fuera una escalera, van a producirse distintos movimientos celulares. Y por ahí la mayoría de las células epiblásticas, que están acá, son todas estas, van a pasar. Hay algunas que van a pasar por la fosita primitiva. Me detesto. Bueno, me rindo. Bien, ahora, esto no sé si le van a preguntar, pero se los tengo que decir igual. Rodeando la fosita primitiva hay un reborde celular ahí. La fosita primitiva es el agujero per se que está acá en mis dedos. Ahora, mis dedos es como si fueran un reborde de ese agujero. Ese reborde se conoce como nódulo de Hensen. ¿Para qué sirve? Para nada, pero por si les pregunto. Bien, como resultado de la gastrulación, nosotros vamos a obtener tres eh, capas o tres láminas que se llaman ectodermo por arriba, mesodermo en el medio y endodermo por debajo. El primero, bueno, y acá lo que les expliqué, de la línea primitiva. En realidad no es una condensación celular, sino que es un espacio por donde van a pasar una condensación celular. Para que se produzca la gastrulación, nosotros nos valemos de distintos movimientos. Uno de ellos es la convergencia, que son las células epiblásticas que están más periféricas, se acercan a la línea primitiva. Eso se llama convergencia, convergen. Luego tenemos el movimiento contrario, que es la divergencia, es cuando las células se van a alejar de la línea media hacia la periferia. La invaginación es cuando están acá arriba y internalizan o se van hacia abajo. La elongación es cuando van hacia adelante y hacia atrás. Y la epibolia básicamente son proliferación, es cuando la célula prolifera y tapa huecos de otras células que se fueron. Ya vamos a entender la epibolia mejor. Bien. Lo primero en formarse es el endodermo. Básicamente, el endodermo se produce por una convergencia de células, una invaginación y una elongación. Esas células reemplazan a las células del hipoblasto y se transforman en endodermo. Ahora, lo segundo en formarse es la notocorda. ¿Por qué? Porque así como muchas células hicieron convergencia por la línea primitiva, otras hicieron convergencia, invaginación por la línea primitiva, otras hicieron convergencia e invaginación por la fosita primitiva y por el nódulo de Hensen. Es decir, usando esta imagen, muchas hicieron convergencia e invaginación por acá y otras hicieron convergencia e invaginación por acá. Entonces, las que descienden por la línea primitiva forman el endodermo y las que descienden por la fosita primitiva forman la notocorda. Si ustedes lo ven, los movimientos de formación del endodermo y de la notocorda son exactamente iguales, solo que lo hacen por lugares distintos. Bien. El tercero en formarse es el mesodermo, que básicamente hace convergencia, invagina por la línea primitiva y diverge. Diverge hacia los costados, elonga y converge. ¿Cómo se entiende eso? Voy a dibujar. Entonces, hicieron convergencia, invaginación y llegamos ¿a dónde? Al endodermo. Entonces van a hacer divergencia hacia los costados, elongación hacia adelante y hacia atrás, y ahí vuelven a converger. Convergir, no converger. Convergir. Entonces, se unen en los extremos. ¿Por qué se unen en los extremos? Porque en los extremos está
el endodermo y en este caso el epiblasto están muy pegaditos. Entonces, como están muy pegados, no le pueden atravesar por el medio estas células. Entonces lo que hacen es rodearlas. Por eso tienen que rodearlas. Primero porque acá está la notocorda, entonces para no quedar arriba de la notocorda, ¿qué hacen? Divergen, le desvían a la notocorda. Ahí van a elongar, van a ocupar espacio, ocupan espacio hacia adelante y hacia atrás, y no van a pasar en el medio de ese sandwichito que es el endodermo y el epiblasto. Entonces, ¿qué hacen? Rodean y para volver a encontrarse tienen que convergir por detrás, digamos, de la membrana bucofaringea y la membrana cloacal. Bien, por eso son todos estos movimientos. Y el último en formarse, básicamente, es el ectodermo que va a reemplazar al epiblasto. En este caso, es como si, imagínense la facultad, en un aula llena de chicos, un montón empiezan a irse de la clase. Quedan un montón de lugares vacíos. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Empiezan a agarrar sus mochilas que estaban en el piso y ahora ponen en una silla y van llenando espacios. Eso es la epibolia, proliferación celular de las células que quedaron para tapar espacio de las que se fueron, digamos, o de las que migraron. Bien, entonces, terminamos con la gastrulación y tenemos endodermo, mesodermo y ectodermo, las tres capas de nuestro disco trilaminar. Acá hay una lista de derivados de cada una de ellas, que la idea es que ustedes no se aprendan de memoria, sino que a partir de que van estudiando van a saber qué órganos derivan de qué. La segunda cosa que tenemos que estudiar es la segmentación del mesodermo. El mesodermo se va a segmentar en distintas porciones. Entonces, a mí me gusta usar esta imagen. Vamos a tener en la línea media a la notocorda, que es este cordón verde, cordón macizo. A los lados de la notocorda tenemos a las somitas, a ambos lados, distintos pares de somitas. A los lados de las somitas tenemos otros cordones macizos que son los gononefrótomos. En este caso son los cordones amarillos. Al lado de los gononefrótomos tenemos a los mesodermos laterales. Si se fijan, los mesodermos laterales son en forma de herradura o en forma de C. No son compactos. Entonces repasamos acá. Notocorda, somitas. Me dirían, Lucas, ¿dónde están los gononefrótomos? Acá. Son este relieve que está adosado o pegado a los mesodermos laterales, acá. Este punto y este punto y este punto y este punto. Es como la puntita de la C. Bueno, esos son los gononefrótomos, que acá lo vemos en amarillo. Y los mesodermos laterales hacia los lados. En la porción cefálica, ¿qué tenemos? La placa cardiogénica. ¿Cómo se ve la placa cardiogénica? Acá. Que tiene dos hojas, una visceral y una parietal. Lo mismo pasa con los mesodermos laterales, una hoja visceral y una hoja parietal. Bien. Por delante de la notocorda tenemos a la lámina precordal. Lámina precordal, o sea, antes de la corda, es decir, de la notocorda. Y a los lados de la lámina precordal tenemos a los somitómeros. Los somitómeros básicamente son los primos de las somitas, que se dice que se formaron por una unión de muchas somitas. Es como somitas que nunca se separaron. Somitómeros. Pero dan estructuras totalmente diferentes a las somitas. Y en el polo caudal tenemos al mesodermo indiferenciado. Importante que saber que la placa cardiogénica, como les dije recién, tiene una hoja parietal y una hoja visceral. Y los mesodermos laterales tienen una hoja visceral que se relaciona con el endodermo, porque si ustedes lo piensan, acá abajo está el endodermo y acá arriba está el ectodermo. Entonces, la hoja visceral por abajo se relaciona con el endodermo y la hoja parietal por arriba se relaciona con el ectodermo. Bien. Continuando, aparecen los celomas,
celoma pericárdico, que es esta cavidad que está acá entre las dos hojas de la placa cardiogénica. Después el celoma intraembrionario. Acá está mal. Es entre las hojas viscerales y parietales del mesodermo intraembrionario se encuentra el celoma intraembrionario, que básicamente es este que está acá. Como dice acá, celoma intraembrionario, que lo vemos acá. Este espacio que queda y este espacio que queda. Bien, respecto al sistema circulatorio, vamos a ver que se forman los vasos sanguíneos el día 18 en el mesodermo visceral que cubre al saco vitelino. Recuérdense que el mesodermo extraembrionario se dividía en una hoja parietal, en una hoja somática y en una hoja esplácnica, o en una hoja somática y una hoja visceral. En este caso le está llamando visceral o esplácnica. Bien, se forma a partir del día 18. ¿Cómo? A través de dos procesos. Tenemos que formar los vasos y el contenido. Es decir, vasculogénesis empieza a partir de angioblastos, que son células que se diferencian y se van agrupando en forma de islotes, que se llaman islotes de Wolf y Panner. Estos islotes se van a canalizar, es decir, ¿cómo yo hago que algo macizo se transforme en hueco? Apoptosis. Apoptosis de las células centrales y dejo apoptosis de las células centrales y dejo las periféricas. Entonces hago que se transforme en un tubito. Así. De forma que se transforman en los vasos sanguíneos. Los angioblastos se van a aplanar y se transforman en el endotelio. Y la angiogénesis básicamente es que un tubito que se formó acá y el otro tubito que se formó acá se unen y así se forma el sistema circulatorio. Ahora, las células que estaban en el centro no mueren todas, mueren algunas. Las que sobreviven se transforman en los eritrocitos, en los precursores en realidad de los eritrocitos, que se llaman megaloblastos. Estos vasos se van a ir conectando con el corazón. ¿Dónde se forma el corazón? En la placa cardiogénica. Volvamos. Vemos que acá la placa cardiogénica tiene dos tubitos. Básicamente, como se forman los vasos sanguíneos, que es, se unen, se apoptosan las del centro y queda un tubito, así se forman dos grandes tubos en la placa cardiogénica, que son los tubos cardíacos, precursores del corazón. Entonces, se forman en la hoja visceral, la hoja de abajo, de la placa cardiogénica. Son dos tubos que se denominan tubos cardíacos y se forman de la misma manera que los vasos sanguíneos. Ahora, en estos tubos van a desembocar estos vasos sanguíneos que nosotros formamos. Solo que estos vasos sanguíneos van a empezar a tener nombres, que son la vena umbilical, que es la que discurre por el pedículo de fijación, la vena cardinal, que es la que va recorriendo el resto del embrión, y la vena primitiva, que la verdad no sé dónde está. A ver si se ve. Para mí no es la vena primitiva, sino que es la vena vitelina, que es lo que vemos acá, la vena vitelina. Bien, y de esos tubos cardíacos van a salir hacia atrás dos aortas, porque son dos tubos, que se llaman aortas dorsales, como vemos en esta imagen. Le llegan las venas umbilicales y las venas vitelinas y salen arterias que son las aortas dorsales que van hacia las vellosidades. Y hablando de vellosidades, teníamos que en segunda semana se formaban las vellosidades coriónicas primarias que tenían solo citotrofoblasto rodeados de sinciciotrofoblasto. Cuando el mesodermo extraembrionario, que estaba abajo del citotrofoblasto, entra a esas vellosidades, pasan a ser vellosidades coriónicas secundarias. Las secundarias entonces tienen citotrofoblasto, sinciciotrofoblasto y mesodermo extraembrionario. Y las terciarias es cuando a ese mesodermo extraembrionario, que acuérdense, si es mesodermo extraembrionario
hoja esplácnica, se estaban formando los vasos sanguíneos. Entonces, en el mesodermo que está dentro de las vellosidades coriónicas, también se van a formar vasos sanguíneos. Cuando se forman los vasos sanguíneos dentro de esas vellosidades coriónicas, se transforman en vellosidades terciarias, que tienen vasos sanguíneos, mesodermo extraembrionario, citotrofoblasto, sincicio trofoblasto. Algo a tener en cuenta es que esto es un proceso. No es que van a haber vellosidades primarias, secundarias y terciarias conviviendo, sino que existen vellosidades primarias que se transforman en secundarias, que se transforman en terciarias. Lo que sí van a ver y que son diferentes son vellosidades de anclaje y vellosidades móviles. Las vellosidades de anclaje, que voy a aprovechar porque así te explico lo último, básicamente es, nosotros tenemos esta vellosidad terciaria que tiene vasos sanguíneos, mesodermo extraembrionario, citotrofoblasto que está en violeta y sincicio trofoblasto que está en marrón. Básicamente lo que hace la vellosidad de anclaje, que sea vellosidad de anclaje, es que este citotrofoblasto perfora este citotrofoblasto perfora el sincicio trofoblasto y prolifera por fuera del sincicio trofoblasto. ¿Para qué me dirían ustedes? Porque acá va a haber otra vellosidad que va a ser lo mismo y ahí se va uniendo como si fuera un escudo que va rodeando todo el sincicio trofoblasto. ¿Por qué? Porque si yo pongo un tejido que es del embrión hacia el sincicio trofoblasto, yo evito que este siga fagocitando y avanzando. Porque si yo le dejo avanzando, el sincicio trofoblasto va a llegar hasta los intestinos, va a perforar el útero, va a llegar a todas las capas del útero. Entonces, ¿qué hace muy inteligentemente el embrión? Es meter una capa de sus tejidos propios para que el sincicio lo vea y diga, no, 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 para, esto yo no voy a comer, no voy a seguir fagocitando. Ese escudo se conoce con el nombre de coraza citotrofoblástica, para evitar que siga avanzando el sincicio. De tal manera que con la coraza citotrofoblástica se finaliza la implantación. Y eso era lo que quería llegar. Y también por fuera se forma una capa de fibrina, de laminina y de otras fibras que se conoce como membrana de Nita-Buch, que básicamente lo que le proporciona a nuestro corion o nuestro trofoblasto es, que es la futura placenta, una adhesión buena a la capa uterina. Borro esto y seguimos. Bien. Esto básicamente es la diferencia de las distintas vellosidades. Y algo importante que no nos podemos olvidar es la nutrición de nuestro embrión. Nuestro embrión tenía nutrición tenía muco-histotrófica en la segunda semana. Ahora tenemos sistema circulatorio que se está conectando con el sistema circulatorio de la madre. Entonces ya tenemos una alimentación o una nutrición hematotrófica también. Entonces es muco-hemato-histotrófica. Y otra cosa a tener en cuenta que me olvidé de decirles es que nuestro embrión, o sea, la parte externa del embrión, que es el sincicio trofoblasto y el citotrofoblasto, el mesodermo extraembrionario se conoce como corion. Nada, eso, que me olvidé de decirles. Con esto terminamos la parte de hoy y vemos si seguimos mañana o el lunes con cuarta y quinta semana.